la factibilidad que nosotros vamos a tener o no de seguir ejecutando los operativos que seguimos haciéndolos. Y nosotros vemos y advertimos, dentro de nuestra opinión, que nosotros vamos a continuar trabajando en favor, claro, pero no se les de lo que nosotros hacemos. No se les va a poder hacemos. juzgar por organización criminal y entonces van a recibir penas menores y los van a tener de vuelta en las calles. No, es que el juzgamiento... A ver, lo que pasa es que... Eso va en contra de los intereses del trabajo de la policía. Lo que pasa es que aquí hay que tener en claro un tema. El juzgamiento no está, digamos, no es parte de nuestra función. Nosotros lo que hacemos es investigar y detener y ponerlos a disposición de la justicia. Ya es el Ministerio Público quien tiene a su cargo, primero, la formalización de la investigación y la acusación, y es el Poder Judicial quien tiene a su cargo el juzgamiento. Encorsetando estas modificaciones que han hecho a la ley de crimen organizado. Yo creo que si el fiscal, finalmente si el Ministerio Público hace su trabajo como tiene que hacerlo, no tendría mayor cuestionamiento o impedimento con respecto al tema, ¿no? Quisiera pasar al tema de este enfrentamiento claro que ha habido desde su sector con la DIVIAC. Usted ha sido muy duro con la DIVIAC y quiero entender las razones por las cuales, y que además derivaron en la desactivación no solamente del equipo especial que apoyaba a la fiscal Barreto, sino con la desactivación de la DIVIAC en la Policía Nacional. Mira, quiero aclararte justamente ese punto porque es sumamente importante. Yo no soy el ministro que desactive el equipo especial. El ministro que desactive el equipo especial es el ministro que me precedió, que es el ministro Walter Ortiz. Él es el que suscribe la resolución y finalmente desactiva el equipo especial. Yo asumo ya cuando el equipo está desactivado. ¿Le pareció correcta esa decisión? A mí me pareció correcta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal, esa resolución que se emitió es una resolución que no cumple los presupuestos ni requisitos para una emisión absolutamente legal. Que nadie cuestionó en el tiempo porque el ejercicio de este equipo estuvo resultando eficiente en apoyo a la investigación de la corrupción en el poder, ¿o no? Pero lo que nace nulo es nulo por siempre. O sea, no por el hecho de que una resolución... Fue refrendado por un ministro, ¿no? Era el ministro Mariano González en su momento. Tendrá que asumir las responsabilidades legales y penales que le incumban a él, pero no por el hecho que haya sido o que haya sido emitida de manera irregular y que haya sido emitida faltando absolutamente a todos los procedimientos legales, significa que tenga que seguir teniendo una validez, vulnerando en este caso todo el marco jurídico. Y esas responsabilidades ya tendrán que responder las autoridades pertinentes. En política no hay coincidencias y la interpretación es que la desactivación obedece a la molestia de la presidenta de que se estaba investigando a su hermano Nicanor Boluarte. Yo creo que eso no es así. Yo creo que sí. Mira, y te voy a dar dos cuestiones con respecto a eso. Yo creo que la desactivación de este equipo probablemente hubiera sido incómodo, hubiera sido en esa oportunidad o hubiera sido 2 meses antes o 2 meses después. Y además hay otra cosa que quiero yo aclarar. A nosotros, por ejemplo, durante semanas enteras se nos ha referido que sí, que esta es una lucha contra la DIVIAC, y en realidad no es una lucha contra un tema de la DIVIAC. Nosotros, desde que hemos ingresado al sector interior, hemos promovido una lucha contra la corrupción interna. La posición contra la investigación con respecto a los millones asignados a la DIVIAC, porque ese fue el tema, los 72 millones asignados en 4 años a la DIVIAC, fue el tercer punto. El primer punto, Pamela, fue la creación de una comisión especial para intervenir Saludpol. Y esa resolución ministerial fue publicada en El Peruano. Nadie dijo nada al respecto. Y esa comisión está a puertas de dar su informe técnico con respecto a los graves hechos de corrupción que hay en Saludpol. Segundo, se emitió la resolución ministerial que intervino... No tiene relación con DIVIAC. Es que quiero comentarte el tema. De los 72 millones, ha hablado de algo de 120.000 soles que tiene una doble boletaje. Es que justamente es que sí tiene que ver, te explico por qué. Porque la segunda resolución que se emitió fue la resolución ministerial para intervenir a FOBIPOL, otro gran ente de corrupción. Nadie dijo nada. El tercer punto fueron los 72 millones de la DIVIAC. Pero ahí sí saltó todo el mundo. O sea, con respecto a los dos temas... Porque cuando usted salió en medios, ministro, salió de frente a enfilar contra DIVIAC por los 72 millones, de los cuales son 120.000, entiendo, que tienen que justificarse porque hay un doble boletaje, ¿no es cierto? No, 120.000 son los detectados
Eso es son los lo que detectados digo. Ajá. por Contraloría en solo un mes. Ya. En solo un mes. Luego han salido los temas del millón de un equipo que está en este momento de investigación. Claro, el equipo no que usted utilizado, dijo que es prácticamente no señaló que utilizado, era un equipo fantasma, pero el equipo efectivamente existe. Nunca y el utilizado, abogado no fue nunca utilizado utilizado, y el abogado del coronel Colchado, que no tiene autorización para defenderse él públicamente, lo que ha dicho es que es un equipo que efectivamente existe, se compró, no se calibró adecuadamente, estoy citando las declaraciones del doctor Pérez Arroyo, y que cuando llegó el momento de poder hacer la calibración, llegó la pandemia y post-pandemia iniciaron nuevamente ese proceso de calibración y que la actualización del software no ha sido autorizada o todavía está en trámite en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo te diría que en el ese equipo caso existe, ¿no es cierto? Yo te diría que en ese caso el abogado no está informado al respecto, porque ya la información que ha brindado incluso la propia policía es que la DIVIAC no era una unidad autorizada para compras, es decir, la DIVIAC no es una unidad ejecutora y a pesar de no ser una unidad ejecutora, compró el equipo. Ese solo hecho constituye un delito. Y la propia policía lo ha determinado. Y la propia policía lo ha determinado. No, y el equipo está el equipo ya está ubicado. Pero mira, Pamela, a ver. Que fue muy altisonante su reacción y lo ha repetido en diversas oportunidades frente a los medios. Entonces, la interpretación es la que usted dice, esta ojeriza que había en contra de la DIVIAC y en particular del coronel Colchado. Es que yo no tengo ninguna ojeriza contra el coronel Colchado porque yo ni siquiera lo he citado en ninguna de mis manifestaciones. Claro, pero a la presidenta no le gustó que allanaran su casa y que se allanara del modo en que fue público y conocido. Mira, ¿no? a ver, yo con respecto al coronel Colchado, y siempre lo he referido, el coronel Colchado tiene investigaciones en las que entiendo está ejerciendo su derecho de defensa, jamás me he referido a él de manera personal ni particular, yo me he referido al mal uso de recursos que tienen que ser investigados, sea el coronel Colchado quien esté ahí o sea otro oficial. El hecho aquí es claro, el hecho aquí es que hubo una malversación de fondos, el hecho aquí es que hay la presunción de delitos. ¿Hay malversación de fondos o está en investigación si hubo malversación de fondos? Es que ya la policía ha determinado que ha habido malversación de fondos por la compra irregular de un equipo de una unidad de la Policía Nacional que no era unidad ejecutora. Correcto, y eso fue decisión directa y a pesar de que no fue unidad ejecutora, utilizó el dinero para comprar. Y eso lo ha determinado la propia policía y lo demás ya no puedo hacer referencia porque está en investigación tanto a nivel fiscal como a nivel de la Comisión de Inteligencia. Que haya sido o no, el coronel Colchado, Perico de los Palotes, eso está en investigación y lo determinarán las autoridades. No lo determina el ministro del Interior. ¿Por qué ese interés particular en el coronel Colchado? Porque hay esta llamada que un programa dominical ha hecho pública en la que usted le pide a quien fue abogado de Colchado, al doctor Estefano Miranda, el informe o la resolución de apertura del proceso disciplinario a Harvey Colchado. No, a ver, mira, con respecto a ese tema, y creo que ya lo ha referido el doctor Estefano Miranda, que dicho sea de paso te comento, no es una cuestión ajena, Estefano es mi compadre, o sea, yo soy padrino de su hijo. Y simplemente aquí hay una cuestión. ¿Lo llamó? Esa resolución, sí, claro, y es una cuestión que él tampoco lo ha negado. ¿Le en ese momento, la resolución? Y te voy a explicar por qué. La resolución acababa de salir en un programa dominical que era Cuarto Poder. Cuarto Poder la había mostrado. Entonces, como la había mostrado, yo lo llamo a Estefano, que era mi compadre, y le digo, oye, de casualidad, tú tendrás eso solamente por un tema de conocimiento. Y nunca me contestó. Y tampoco nunca le insistí. Entonces simplemente fue por un tema de absoluto conocimiento. Y nunca me contestó y nunca le insistí y ahí quedó el tema. Entonces, ¿usted no le facilitó el documento a la periodista a la que hace referencia en esta conversación? No, en lo absoluto. Y es más, y eso te demuestra una cosa. Y eso te demuestra clarísimo una cosa. Que yo no tengo mayor intervención y te voy a explicar por qué. Porque en ese momento, si es que mal no recuerdo, yo creo que ya era viceministro. Yo qué necesidad hubiera tenido de llamarlo a él, siguiera viceministro y tranquilamente hubiera podido hacer, si hubiera querido, una llamada y conseguirlo por otro lado. Simplemente no lo hago.
porque no me quiero entrometer. Lo hice en Ya, esa la sola oportunidad. llamada y la sola lo hice solicitud, porque usted ha declarado que usted no puede intervenir porque se lo impide la ley disciplinaria y el Código Procesal Penal. Y por eso, pero hace la llamada y hace la solicitud. Correcto, y por eso no utilicé en absoluto, ni lo hice tampoco en cuanto a ningún tema de cargo, ni tampoco a ningún tema. Yo lo que hice fue justamente a Estéfano referirle si es que él la tenía, porque acababa de ser mostrada en el programa Cuarto Poder, es decir, él mismo la había hecho pública, no yo. La había hecho pública y simplemente referirle si es que la tenía porque ya se había hecho pública, no la había hecho pública yo. ¿Cuál es el interés? No la había hecho pública yo. ¿Cuál es el interés? No, en ese momento simplemente conocerla, pero al final ni me contestó, no me contestó la llamada y tampoco hubo ninguna insistencia de mi parte. Y eso tengo que reconocerlo y tampoco no tengo por qué negarlo ni referirlo. Y como te vuelvo a repetir, ni él me contestó ni yo insistí y ahí se cerró el tema. ¿Cuál es el interés? Simplemente como había salido en el programa dominical, quería saber si es que la tenía nada más. De ahí, como te vuelvo a repetir, no hubo ninguna insistencia ni tampoco una respuesta. ¿El equipo del coronel Colchado cometió una irregularidad al ejecutar el allanamiento que dispuso el Poder Judicial? Porque no es la DIVIAC, no es Harvey Colchado el que quiso allanar. Aquí hay un pedido fiscal, un Poder Judicial que autoriza y una ejecución por parte del equipo. O sea, ¿dónde se rompió? ¿Dónde está la ilegalidad en el allanamiento? Mira, no está en mi disposición poder dar ninguna opinión respecto del tema. Finalmente eso lo tendrán que determinar los órganos disciplinarios o los órganos que están a cargo de la investigación. Finalmente a Harvey Colchado lo apartan. Pero no lo aparto yo, lo apartan los órganos disciplinarios. Porque de ¿Pero acuerdo usted está de acuerdo? ¿Le parece que ha sido correcta la actuación de los como te órganos vuelvo a repetir, disciplinarios? yo no conozco el fondo del asunto, no conozco la imputación, no conozco los descargos del coronel Colchado, no conozco finalmente los argumentos del expediente. Entonces, en base a no conocer ninguno de esos argumentos, yo no te podría dar una opinión técnica respecto del tema. Pero sí una opinión quizás del trabajo del coronel Colchado. Es que yo no opino sobre algo que no conozco. O sea, yo cuando opino y cuando formulo alguna posición con respecto a un trabajo, tengo que conocer los pormenores. Yo los pormenores del trabajo del coronel Colchado no te puedo referir con respecto Ayudó a este la entrega de Bruno Pacheco, con respecto a ese tema, su equipo estuvo en el tema de la captura de Nenila, el alcalde de Anguía, ha participado en innumerables investigaciones, seguimientos que han terminado con capturas en el tema de la corrupción en el poder. Al final del día, que no se entienda esto como una defensa a Harvey Colchado, pero sino al trabajo de un equipo que estaba demostrando eficiencia o no, se lo pregunto. Y, por ejemplo, ¿y qué pasó en el caso de los babies de Oquendo con los 17 policías detenidos injustamente? ¿Ahí también te parece que fue un tema legal? En el caso de los babies de Oquendo, 17 efectivos policiales, jóvenes de la IRIN, fueron detenidos injustamente, fueron pasados por televisión, fueron arrestados, fueron pasados a nivel nacional. Y luego el fiscal, después de 2 años, retiró la acusación porque dijo que todas las pruebas habían sido infundadas e inventadas. Y la investigación estuvo a cargo de la DIVIAC y de Harvey Colchado. Okay. ¿Eso te parece bien? No, yo le pregunto más bien, ¿y qué hizo el órgano de control interno, el órgano disciplinario respecto a eso? Porque ahí no lo conozco porque también entonces, como te vuelvo a repetir, o sea, yo creo que para dar una opinión hay que conocer todos los pormenores. Entonces, definitivamente pueden haber cosas positivas de cualquier oficial, no solamente digo pero también hay cuestiones que hay que advertir porque definitivamente pueden haber crasos errores. Entonces ahí, por ejemplo, se destruyó la vida de 17 efectivos policiales. Y te digo que se destruyó la vida de 17 efectivos policiales porque hubieron efectivos que no pudieron recuperar su carrera, hubieron efectivos policiales que estuvieron detenidos, hubo el caso de una chica que estaba esperando su hermano, y te lo comento porque lo conozco el caso, su hermano estaba esperando un trasplante de médula mientras ella estaba en la cárcel, y su hermano no pudo pasar ese trasplante de médula y finalmente murió por estar en la cárcel por esa investigación del cual luego el fiscal se retiró, ¿no? Hubieron casos de un oficial que no pudo ver el nacimiento de su hija porque estuvo en cárcel por esa investigación. Entonces, Pamela, o sea, si vamos a citar los casos que efectivamente han resultado poderosos o positivos, también citemos los casos en los que las investigaciones no han sido realmente buenas. ¿Qué pasó con el órgano disciplinario y de control de investigación interno
que permitió que con ese caso el coronel Colchado continuara en funciones. Bueno, ya está en el caso de los 17 efectivos, si es que finalmente denunciaron o no. Eso es un tema de ellos, no es un tema mío. O del órgano de control interno de la policía. Vladimir Cerrón es